Ante todo, muy buenas noches. Siendo la fecha 27 de noviembre del año 2021, estamos realizando la grabación correspondiente a nuestra tercera sesión respectiva de este curso. Espero que lo estén comprendiendo, ¿no? Pido la disculpa del caso porque naturalmente tenemos distintas especialidades, ¿no? Trato de ser lo más accesible posible tomando en consideración su formación, ¿no? Porque son distintas formaciones, o sea, ni siquiera usted tiene formación contable, ¿no? O jurídica, ¿sí? Tienen en este caso otro tipo de formación. Pero lo que yo quiero es que comprendan lo pertinente a ciertos derechos trascendentales que deben tener ustedes como contribuyentes, por decirlo así, ¿no? O sea, son derechos que deben estar amparados, están amparados en la ley, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes el principio de legalidad que está en la Constitución, que lo hemos mencionado en la primera clase, y el término del aforismo, ¿no? Nullum tribuum sin ley pebet, ¿no? Si no existe ley, en este caso, no hay tributo. O sea, hay un elemento que es muy determinante y marcado en nuestra Constitución, ¿no? Debe existir la pertinencia del marco legal para la existencia de un tributo. Estos aspectos deben tomar en cuenta un aspecto determinante de su formación integral, al igual que ciertos aspectos que los estamos viendo de manera general, ¿no? No tan detalladas, pero sí para que tengan una percepción muy elemental sobre la tributación en nuestro país, ¿no? Igual también vamos a desempeñar el impuesto a la renta, el impuesto por consumo, el IGB, que ya eso corresponde a la siguiente etapa del curso, ¿no? Pero con relación a la materia que hemos desempeñado en las dos primeras clases, quisiera saber si alguien quiere opinar, participar, porque naturalmente yo valoro mucho las intervenciones, ¿no? En este caso, la participación que pueden, las opiniones que ustedes tienen que dar con relación al tema materia de acotación. He dejado su segundo trabajo con relación a la materia, naturalmente que he puesto fecha posterior, ¿no? Tomando en consideración que algunos compañeros trabajan en lugares un poco alejados, entonces estoy tomando en consideración eso y estoy dando plazo para ampliar las presentaciones de los trabajos respectivos, ¿no? Pero alguien que quisiese alegrarme el día, que quiera participar sobre lo pertinente a lo que hemos avanzado. Sí, ingeniero, buenas noches. Alexander Bautista le saluda. Quería hacer una consulta. Las deudas de las empresas en lo que respecta a ONP y AFP Salud, de aquellas empresas que ya no están, digamos, con un proceso vigente, que se han dado de baja, ¿tienen el carácter también de expirar a 4 años? ¿O qué proceso sigue? Claro, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una característica. Eso corresponde a los aspectos relacionados a lo que se está realizando, ¿no? A lo que se está solicitando, ¿no? Entonces, si usted básicamente hay un emplazamiento y la situación legal de la empresa ya está en circunstancias de insolvencia, naturalmente no tiene por qué hacer el cobro correspondiente, ¿no? Pero hay que ver qué cosa es, pues, porque pongamos, salud es una contribución, entonces ahí se aplica lo que es el artículo 43, ¿no? En este caso. La AFP, naturalmente, es en este caso el pago con relación a obligaciones. Ahí se aplica el Código Civil en aspectos de prescripciones, ¿no? O sea, la norma determina el plazo de prescripción, ¿no? O sea, en este caso. Si en el caso hipotético, una AFP, porque eso a veces sucede, ¿no? Yo tengo un cliente que le emplazaron las obligaciones de la AFP en el año 2000. Y sí, y después de 15 años quieren solicitar la ejecución de la misma. Entonces ahí se aplica la excepción de prescripción, pues, ¿no? Pero naturalmente que ahí la regulación no es con relación a un tributo, ¿no? En ese caso se aplicaría el Código Civil, que la prescripción se aplica a los 10 años, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que prescribe. Con relación a ciertos derechos, los tributos son más rigurosos, porque en los tributos se puede discutir los plazos de prescripción. O sea, ¿qué quiere decir? De que pongamos, la ley del Código Tributario dice 4 años, pero naturalmente se puede interrumpir. ¿Cómo se interrumpe? Cuando se acredita que están emplazados.
Entonces, eso opera prácticamente en lo que es aspectos tributarios. En los que es títulos valores, que es el derecho mercantil, no opera esa figura legal. O sea, en lo que es títulos y valores no opera lo que se llama la interrupción o suspensión de la prescripción. En lo que es el tributo, sí. Entonces hay que ver qué es lo que se solicita con relación a las afectaciones, a lo pertinente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a solicitar? Si es una obligación tributaria, hay que ver qué cosa es tasa, una contribución o un tributo. Entonces, en ese extremo, puedes plantear la excepción de prescripción si dice que son 4 años. Pero, naturalmente, hay que tomar en cuenta las figuras de interrupción o suspensión, ¿no? De la prescripción, porque pongamos el ejemplo que se suspende, como pongamos hipotéticamente, de que usted está reclamando y de ahí se había el Poder Judicial. Entonces va a estar como 4 años discutiendo desde el punto de vista jurídico tributario, o 5 años, o 6 años. Entonces ya aplicó el tiempo de prescripción. No, del momento que usted ya está realizando la acción correspectiva, se suspende la prescripción. Una vez que termina todas las instancias, todo el proceso, ahí recién se contabiliza. Entonces, hay que ver qué cosa es, o sea, para aplicar la prescripción. Igual, la prescripción se aplica en el derecho civil o hasta en el derecho penal, ¿no? Por hechos delictivos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que en la cuestión tributaria hay una norma muy especial que es el Código Tributario. Entonces, hay que tomar en cuenta la naturaleza de la suspensión o la interrupción. Ahora, siempre el administrador tributario, lo más probable, siempre va a decir que lo han notificado. O sea, rara vez te dicen, no, con fecha 5 de julio del año 2015 lo hemos tributado, lo hemos emplazado. Entonces, comúnmente el que es más justo es la siguiente instancia administrativa tributaria, o sea, el tribunal fiscal. Entonces, cuando usted presenta un recurso de apelación, el tribunal fiscal le va a decir, ya, remíteme el expediente, pues. ¿Dónde están las pruebas de que realmente ha sido emplazado el contribuyente? De la manera correcta, pues, ¿no? Entonces, y él va a resolver, en este caso, tomando en cuenta lo que genera la ley, ¿no? Entonces, básicamente hay esa figura. Lo que pasa es que mucha gente piensa que la prescripción te beneficia, pero sí, te beneficia siempre y cuando lo solicita. Es otro de los derechos de la prescripción, ¿no? O sea, usted lo tiene para que se beneficie, usted lo tiene que solicitar. Si tiene, pongamos, no declarado un impuesto predial del autovalúo del año 2000 o 2015, o, claro, 2015, o pasó más de 6 años, entonces, naturalmente, usted tiene el derecho de presentar la solicitud. Usted tiene el derecho. La administración, el tributario no le va a decir, usted puede solicitar prescripción. No, esa es la idea que es completamente distinta. Entonces hay intereses creados. Las mismas municipalidades hasta te emplazan obligaciones tributarias de hace 8 años, 7 años, porque hay una deducción, hay una determinación de que la prescripción siempre opera pedido de parte. O sea, el contribuyente tiene que solicitar. En este caso opera esa figura. Y como es tributario, ya la siguiente instancia, en este caso, ya es básicamente la pertinencia de aspectos de tributo. Entonces, con relación a la AFP, no es tributario en la siguiente instancia. Igual la ONP y la AFP no es tributario en la siguiente instancia. Entonces, pueden demandarte, sí, pues, pero ya tendrían que recurrir a la instancia superior. Como no corresponde a un tributo, naturalmente la aplicación se aplica a la prescripción, que es un derecho, o sea, es un derecho que le corresponde. Naturalmente que ya en la instancia correspondiente o en la instancia judicial podrán ustedes reclamar dichos, o exigir dichos aspectos si el proceso llega a aspectos tributarios. Claro, o sea, mi consulta era si prescribe, ¿no? O sea, si tiene Sí ese prescribe, carácter, porque en pero algún momento consulté a un contador y me dijo que no, que eso no prescribe, que la no, ONP sí y lo prescribe, que es en salud no pero tiene de qué que... me está hablando? Pues, o sea, de una aportación de salud, está hablando de un tributo, o sea, la figura Claro, es va un por ahí. tributo, pues, ¿no? Toda El tributo. empresa Entonces, el hace un código tributo. tributario es determinante. Pero, como le dije, hay trampas, por eso puede ser que el contador le ha dicho, no, no prescribe. ¿Cuál es la trampa? Porque si basta que te notifiquen y si ya se interrumpen los plazos. Entonces le emplazan a usted, lo notifican de una manera, según el código tributario, por las diversas acciones, ya se interrumpen los plazos. Entonces, ahí básicamente opera la figura. La prescripción opera en toda la institución del derecho. O sea, figura, pero tiene que hacer a pedido de parte, opera en derecho civil, opera en derecho tributario, opera en el derecho penal, opera en el derecho mercantil, ¿no? En este caso, o sea, de títulos valores. Usted debe un pagaré a una entidad bancaria, naturalmente la ley te dice que es un año después de la fecha, no, 3 años, perdón, después de la fecha de vencimiento.
Figura, está en la ley de títulos y valores. Pero ¿por qué no te lo dicen los bancos? Por eso le digo, o sea, hay muchos aspectos que los acreedores no te lo dicen. Ni el mismo Estado te va a favorecer dichos aspectos, ¿no? Entonces, depende de un derecho del contribuyente. El contribuyente tiene el derecho de solicitarlo, ¿no? El Código Tributario, artículo 43, le invito para que lea, te dice 4 años sin obligaciones declaradas, 6 años sin haber sido declaradas. Entonces, eso opera en esa predisposición. Si el administrador tributario no lo quiere hacer, porque dice que han notificado, la siguiente instancia administrativa es el Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal no lo quiere realizar, la siguiente instancia administrativa es, en este caso, un juzgado contencioso administrativo o la vía judicial correspondiente, pero está en la norma, está en la ley. O sea, hay que tomar en cuenta. Lo que pasa es que en aspectos tributarios hay esa condición adicional que no existe en otro tipo de derechos, ¿no? Que es la suspensión y la interrupción de obligaciones tributarias. Entonces, pero hay que tomar en cuenta, opera porque está amparado en la norma, no ha sido derogado el artículo 43 del Código Tributario, sigue vigente hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es la característica respectiva, ¿no? Hay que basarse en esa disposición legal para solicitar a pedido de parte, porque si no es, nunca la entidad le va a reconocer la prescripción. Entonces, en este caso, es a pedido de parte del solicitante. Eso es lo que sí puedo decir en cuenta. Pero está vigente el artículo, ¿no? En este caso, depende del contribuyente que cómo lo formula ante la entidad respectiva administradora del tributo. Gracias. A usted por preguntar. A ver, ¿alguien más? Doctor, ¿Me quiere decir que me han comprendido? Por favor, me siento... Dígame, señor Robert. Buenas noches. Mencionó hace instante de un pagaré de la entidad financiera, pero lo usual de que las entidades financieras, cuando usted pide un crédito, pues te hacen firmar un pagaré sin fecha o no llenado. ¿Eso claro. es legal? Sí, es legal. Bueno, no es materia del curso, pero para no dejarlo con la curiosidad, se lo voy a explicar, ¿no? Son 5 minutos que conlleva la explicación. La norma, la ley de títulos y valores, determina varias modalidades de títulos y valores. Una de ellas es el pagaré, en este caso completo, que es cuando usted llena, o los títulos valores de manera completa, una letra, lo llena usted con todos los requerimientos que señala la norma, ¿no? Y las entidades bancarias están acostumbradas a trabajar con un pagaré. ¿Por qué? El pagaré es un título valor donde se permite incrementar costos y gastos. Entonces, costos, gastos de compensación, interés moratorio, compensatorio, penalidades. Esa es la esencia y la característica. Pero en las modalidades de títulos y valores hay lo que se llama título valor completo y título valor incompleto, que usted lo ha permitido cuando firma el contrato de préstamo. O sea, el pagaré es un título valor que tiene una relación causal. ¿Qué viene a ser causal? Deviene de otro documento. Entonces, ¿cuál es el documento? El contrato de préstamo que usted ha realizado con una entidad bancaria. No solo es eso, puede ser tarjeta de crédito, ¿no? O puede ser un crédito personal. Entonces, siempre los bancos te dicen, bueno, para garantizar la obligación, firme usted un pagaré. Y el pagaré lo firma en blanco. Para que tenga en efecto jurídico el pagaré en blanco, tiene que haber dos condiciones. Primero, su consentimiento, que está materializado en el contrato de préstamo que usted ha realizado. De ese contrato de préstamo, en una de las cláusulas, chiquitas, lo más probable, dice que usted, para garantizar la obligación de la tarjeta de crédito o el crédito personal, está autorizando el pagaré. Entonces, se está permitiendo, porque esto es en la ley, títulos valores incompletos. Entonces, lo único que va a hacer usted va a ser su firma. Nada más. Nada más. Entonces, si usted paga el crédito personal que tiene, o la tarjeta de crédito, en su debida oportunidad, no va a tener ningún problema, porque el pagaré es a consecuencia de la tarjeta o el crédito personal. Pero si en el caso incumple, el banco no lo va a demandar por el contrato, lo va a demandar por el pagaré. Pues al demandarlo por el pagaré, es una vía más rápida, donde tiene mayores derechos, mayores ventajas, y se le puede recargar el precio. O sea, pongamos, usted tenía una tarjeta de crédito que tiene una línea de 3.000 soles. ¿Por qué motivo lo deja pagar? Pasa un año y ha pagado, o sea, está pagando, amortizando correspondiente, pero la deuda ya no es
1.500 soles, o 3.000 soles, que es su línea de crédito, si no son 6.000 soles. ¿Pero cómo es eso? Porque se le ha recargado las penalidades, gastos administrativos, moras, sanciones respectivas, los gastos con relación al proceso correspondiente. Eso permite que los pagarés sean, al momento de su exigencia judicial, sean mucho más cuantiosos que capaz el crédito que le han realizado, o que la línea de crédito, fuera de todo lo que ustedes han pagado a cuenta. Entonces, el problema es el siguiente, que si básicamente usted solicita una tarjeta de crédito, un crédito personal, tenga la seguridad de que si van a pagar, tiene que haber una rigurosidad al momento del pago. Porque si existe un incumplimiento, olvídese, va a ser usted afectado, ¿no? Y más aún, que la ley de títulos y valores te manifiestan que el vencimiento de los títulos, en el caso de pagaré, pongamos cuando es llenado, es en el plazo, son 3 años. Pero a la fecha de vencimiento, pero muchas entidades bancarias no te demandan, en este caso, no te protestan el correspondiente pagaré. Lo que hacen es, te manchan en el sistema bancario. Entonces, te manchan en el sistema bancario y hacen una acción de emplazamiento prejudicial para cancelar las obligaciones que están realizadas, pero en el monto que ellos han recargado los intereses compensatorios, moratorios y gastos administrativos. Entonces, la única manera de permitir que sea una cantidad exorbitante es que usted haya permitido en un contrato de préstamo la realización de un título incompleto. Entonces, lo mejor es, al momento de aceptar una obligación, piensen bien ustedes, porque es una parte, prácticamente es un contrato de adhesión. Pues. El banco te va a decir, señores, ¿quiere su crédito? Firme. Pero me parece injusto que como pagaré en blanco. No, no, no. Si usted quiere el crédito, firme. Y todas las empresas del sistema bancario le van a hacer lo mismo. Entonces, tengan ustedes la referencia de que son personas ordenadas al momento de los créditos, cumplan en su debida oportunidad. Porque en el caso del incumplimiento, básicamente las penalidades son fuertes y puede conllevar una acción judicial donde se va a ver perjudicado y manchado en el sistema bancario. A ver, por favor, apaguen la música, todavía no sé cómo. Ahora. Ya aprendí a apagar. Entonces hay que tomar en cuenta las características respectivas al título valor, o sea, hay que tomar en consideración. ¿Alguien más? ¿Pero alguna pregunta, algo del resumen, del curso? Ingeniero, buenas noches. Saulo Aguirre. Buenas noches. Dígame, señor Aguirre. Con respecto a las contribuciones de Censico que se hacen en todas las obras, ¿esto está dentro de... ¿Qué pasa si yo como empresario decido no pagar estas contribuciones? ¿Qué podría afectarme a mí? Es una afectación, o sea, acuérdense ustedes que es un tributo, es un tributo, o sea, básicamente, si estamos tomando en cuenta que hay una personería jurídica, lo hace a nivel de empresas, naturalmente puede realizarse el cobro correspondiente como si fuese la SUNAT, como si fuese la municipalidad. Entonces, hay un emplazamiento, una resolución de determinación, puede haber un embargo a futuro, o sea, lo que pasa es que acuérdense ustedes que es un tributo especializado para ciertas áreas, ¿no? Pero debo acotar o debo mencionar que la característica respectiva que usted no lo incumple, naturalmente depende de quién es el que debe cumplir, ¿no? Si es personería jurídica, es una empresa, o es una persona como persona natural. Si es personería jurídica, la ley le concede todas las obligaciones correspondientes, resolución de determinación, usted puede presentar una reclamación, la reclamación puede ir al tribunal fiscal, en este caso puede irse al Poder Judicial, pero también hay un riesgo de ejecutor coactivo, o sea, existe la ejecutoría coactiva, pueden embargar cuentas, ¿no? Pueden embargar cuentas sobre obligaciones respectivas. Entonces hay que tomar en cuenta que ese proceso de reclamación igual se aplica, porque es el nacimiento de una obligación tributaria. Entonces, más adelante pueden ser afectados los bienes activos de la empresa, ¿no? Si es como persona jurídica respectiva. Si la actividad se hace como persona natural, ahí, en este caso, es mayor riesgo porque puede afectar a sus bienes personales. Entonces, hay que tomar en cuenta la realización, o sea, el cumplimiento de una deuda tributaria se tiene que realizar, ese es un elemento claro. Porque si usted no lo realiza, la ley le concede a las entidades administradoras de los tributos
muchas facultades para exigirlo coercitivamente. Entonces hay un ejecutor coactivo que va a poder embargar los activos de la empresa, ¿no? O las cuentas de la empresa, ¿no? Entonces puede embargar las cuentas, puede congelar las cuentas correspondientes hasta que usted solucione las obligaciones tributarias respectivas. Entonces, lo mejor está al día, lo mejor está, si se está realizando actividades con esa empresa, o está realizando actividades como persona natural, lo pertinente es realizar el fraccionamiento del tributo, por último, ¿no? El pago de las obligaciones. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que lo van a actuar de manera coercitiva. Y si lo actúan de manera coercitiva, naturalmente va a haber una afectación al patrimonio de la empresa. No pueden congelar una cuenta, o hay un riesgo de embargo. También hay esa posibilidad que deben determinar o realizarlo, ¿no? Ok, ingeniero, Esa fue gracias. la pregunta. ¿Quién preguntó, perdón, su apellido? Saulo Aguirre. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta. En cuanto a la apelación, el documento para que se debe presentar, ¿tiene que estar firmado por un abogado? Necesariamente. Sí. Reclamación y apelación tienen que ser firmados por un abogado. Pero entre nosotros, o sea, ¿cómo le puedo explicar de una manera más práctica, ¿no? El que es especialista en asuntos tributarios de su formación académica es el contador. O sea, el contador del primer, segundo ciclo le hacen una formación más especializada en aspectos tributarios, ¿cierto? Pero la ley no le da facultades al contador ni para presentar reclamación, ni para presentar una apelación. Entonces tiene que hacer, en este caso tiene que ser el abogado, ¿no? Pero comúnmente los abogados, que si bien es cierto, sabemos el aspecto teórico, y algunas concepciones generales, pero no sabemos el aspecto tan detallado del aspecto práctico, ¿no? Tiene que ser muy especialista al respecto, ¿no? Entonces, siempre cuando hacemos los recursos, ya sea de reclamación o apelación, siempre tenemos un criterio, una opinión de un contador, ¿no? Que le da como un marco referencial. Pero formalmente, siempre el que debe presentar en este caso las reclamaciones y apelaciones es el abogado. Ahora, a veces podemos hacer un trabajo conjunto porque la ley te faculta a solicitar algunos medios probatorios, que son documentos, inspecciones y pericias. Entonces, si el contador me explica al respecto, yo le voy a solicitar un informe pericial, pues. Que me haga un informe pericial y lo pone usted como un documento probatorio a la apelación o a la reclamación. Entonces ahí él fundamenta adecuadamente y ese informe va a ser valorado por la administración tributaria, ¿no? Ya sea en primera instancia o por el tribunal fiscal en segunda instancia. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿no? No se requiere tener una adecuada documentación, porque el formulario único es muy pequeño, pues. El formulario único y ahí no puede tener mayores conceptos. Entonces, ya hacia la parte posterior solo dice abogado, nombre del abogado, colegio profesional. Entonces, no hay una mayor, entonces lo que se requiere es que adicionalmente usted lo fundamente desde el punto de vista jurídico. Y si es pertinente, sería recomendado en este caso realizarlo por intermedio de un contador, ¿no? Una pericia contable que puede ser un elemento probatorio que te ayude para la verisimilitud de su derecho, ¿no? En este caso. Gracias, doctor. ¿De qué? Ahora, sigo insistiendo, ¿me están entendiendo el curso? ¿No me están entendiendo? Doctor, Sí, sí. una consulta. Doctor. Por favor, ¿quién habló primero? A ver. Grover. A ver, señor Grover. Mi duda era la siguiente, en cuanto a la reserva tributaria o secreto bancario, ¿lo puede levantar un coactor, como es en la etapa de ejecución coactiva? ¿O la misma SUNAT previa a ello puede levantar ese secreto bancario o reserva tributaria? Como usted seguro lo ha visto, ¿no? La reserva tributaria tiene que tomar en cuenta, su mismo nombre lo manifiesta, es la reserva. Entonces tiene que haber una justificación respectiva para realizar la reserva tributaria. Entonces ningún funcionario lo puede realizar, ¿no? En este caso tiene que haber un mandato judicial, una justificación. Entonces, básicamente, bajo esa percepción, se tiene que realizar el proceso. La norma es clara, ¿no? Manifiesta que la reserva tributaria se tiene que hacer tomando en consideración según un mandato judicial, ¿no? Entonces, tiene que haber una resolución motivada al respecto. Esto comúnmente sucede cuando hay delitos de índole tributarios, ¿no? En el sentido que pongamos defraudación tributaria o lavado de activos. Entonces,
básicamente se solicita que se levante la reserva tributaria en todos los aspectos respectivos, ¿no? Y la reserva bancaria también, porque eso le da un criterio de verosimilitud al derecho, no tiene que haber una resolución motivada. Es como si en el caso hipotético alguien quiere entrar a su casa. La única manera de entrar a su casa es con su consentimiento o con mandato judicial. Pero viene la SUNAT, disculpe, no entra. No, que soy la SUNAT. ¿Qué es lo que te dice la ley? Tiene que haber mandato judicial. ¿Qué es lo que dice la municipalidad? En más de una oportunidad vienen los efectivos de la policía municipal y quiere entrar al domicilio. Momentito, no me entra en mi casa. Entonces, no puede ir en contra. Es igual, por principio de garantías al debido proceso, tiene que haber una justificación. O sea, por eso existe la motivación idónea, ¿no? Para poder levantar la reserva tributaria. Entonces, eso está como un principio elemental que en muchos procesos se tiene que regular tomando en cuenta los efectos que va a generar en las garantías al debido proceso, ¿no? Por principio por la presunción de inocencia. Uno es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Gracias. Gracias, doctor, por la aclaración. No, por favor. Ahora, hay una discusión, pero bueno, ya hay otra oportunidad, lo comento. Una consulta. Sí. Ante una cobranza coactiva, acerca de las medidas cautelares. Sí, claro. Sí, la primera embargo, ¿a qué está dirigido? ¿O a las cuentas? Eso que quería saber un poquito más. Claro, pongamos, el ejecutor coactivo no se hace problemas. No va a estar buscando las cuentas del contribuyente. No. Él hace un oficio a todas las entidades del sistema financiero. Así de práctico. O sea, no es que pongamos, usted quiera ver si en el banco de crédito tengo tal cuenta. No. Acá no es práctico. Es lo único que hace. Ve la formalidad. Ha pasado el término de la resolución de ejecución coactiva. Ya, entonces ya ha pasado el término de las citerías. Ahora es la ejecución forzada. Entonces hace un oficio, un embargo en forma de retención. Y no le especifica un banco, sino va a todos los bancos del sistema bancario. Eso también genera un abuso, porque por decirle, puede ser que sea mi cuenta sueldo y el banco tiene que cumplir lo que dice la ejecutoría. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a embargar, ¿no? Entonces, sabemos que está prohibido? Sí, sabemos que está prohibido, pero yo acá hay una disposición de voto coactivo y yo tengo que embargarlo. Entonces, aquellas personas que son por cuenta de sueldos, lo que tendrían que hacer es solicitar su desafectación, ¿no? Al mismo ejecutor coactivo pide la desafectación, probando que es una cuenta de trabajo, ¿no? Una revolución de trabajo, y se le desafecta, ¿no? Eso sí lo realiza. Pero el ejecutor es muy práctico, o sea, no se da ni siquiera el lujo de investigar. Hace un oficio a todo el sistema bancario, y ahí va a aparecer. El oficio del sistema bancario va a todos, entonces puede ser que los bancos que no tengan no usan nada, pero ahí va a haber en el momento de que una persona, pongamos, tiene una cuenta, cualquier tipo de cuenta, porque el oficio es de manera general, ahí va a embargar en forma de retención. Primer elemento que se embarga en forma de retención, o sea, te va a retener. No se va a cobrar, todavía no se va a cobrar. Solo está reteniendo. Esa retención tiene dos objetivos, ¿no? Que el contribuyente se acerque a la administración de justicia y básicamente pueda hacer el fraccionamiento o el pago correspondiente. Y básicamente, ya, si en el caso hipotético no se acerca el contribuyente y transcurre el tiempo, ese embargo en forma de retención puede transformarse en un embargo en forma de ejecución. Entonces, la determinación correspondiente es que el contribuyente se acerque a la administración y pida un fraccionamiento o cancele las obligaciones. Entonces, o recurra al Poder Judicial. También puede tener la opción que es recurrir al Poder Judicial en el caso que existe una vulneración de los derechos respectivos. Pero es muy práctico la función del ejecutor a todo el sistema bancario. Entonces, disculpe, va a pescar, pues. Debe aparecer algo. Si aparece algo, lamentablemente el contribuyente tendría que solicitar la desafectación siempre y cuando es una cuenta de sueldos, ¿no? En este caso. Ok, muchas gracias, doctor. ¿De qué? Doctor, buenas noches, Carlos Guamaní. A ver, un ratito vamos a anotar, Carlos Guamaní. Sí. Ahí en el Casaguamán, doctor. Perdón. Señor Casaguamán. Ya. Dígame, señor Guamaní. Sí, doctor. Quería hacer una consulta.
digamos que uno tenga una línea de crédito, ya, y que tiene, obviamente, hay un monto aprobado. También el ejecutivo coactor puede cobrar de ahí. No. Naturalmente puede retener, todavía no va a cobrar. O sea, lo que usted está queriendo decir, si usted tiene una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y la tarjeta de crédito tiene una línea de crédito y se encuentra en una cuenta de ahorros respectivos, naturalmente que sí lo va a afectar. ¿No? Lo va a afectar. Va a afectar también todo lo que es pertinente a ingresos. O sea, todo lo que usted puede generar en el sistema bancario por ingresos puede ser materia de embargo. La única manera de que no sea afectado es que realmente sea una cuenta de sueldos, ¿no? Que hay que ya he explicado, ¿no? Sin unidad de defensa procesal hacia arriba, solo se puede embargar la tercera parte, ¿no? Esa es la única, pero por lo demás embarga todo, embarga todo. Entonces lo importante es, o lo inconveniente es al respecto que tener en orden sus obligaciones tributarias. Es porque las obligaciones tributarias no es como si fuese un proceso normal. O sea, pongamos, si usted quiere hacer una acción de desalojo, sabe que el demandante y el demandado, un proceso se puede demorar años y años. Acá no, la ley le ha concedido todas las facultades. Entonces el ejecutor solo ejecuta, pues. Esa es su función, ejecutar. Entonces ahí no hay ni siquiera una discusión jurídica, porque usted no puede, que usted comete abuso de autoridad, a él no le interesa, él ejecuta la disposición. Entonces, todos los activos que puede generar en las cuentas, en los sistemas bancarios, lo pueden embarcar. Sin embargo, en una cuenta de sueldos, naturalmente tendría que solicitar la desafectación demostrando que es una cuenta de remuneraciones, ¿no? Esa es la única salvedad. Y por lo demás, ya tendría que hacer las acciones judiciales, ¿no? Respectivas ya al Poder Judicial, pero básicamente ya es un proceso más tedioso. Entonces, lo mejor es evitar en este caso esas circunstancias y por X motivo, si deben solicitar un fraccionamiento de la obligación, ¿no? Un fraccionamiento, se levanta el fraccionamiento, pero con la resolución recién el ejecutor va a suspender, va a concluir el proceso. Entonces, imagínense, yo tengo una deuda de 1.000 soles del impuesto a la renta del año pasado, pongamos. Entonces me embarga. Ya, pues caballero. Entonces me va a embargar mi remuneración que es respectiva. Me embarga. Entonces, yo me acerco en este caso, a la entidad correspondiente, a la SUNAT, y solicito un fraccionamiento. La SUNAT va a ver si yo reúno requisitos para fraccionamiento, si tengo otras obligaciones, si no tengo mayores problemas. Comúnmente, si está todo estable, me lo va a conceder. Pero eso no es de la noche a la mañana, pues. Me lo va a conceder y tiene que emitirse una resolución. Hasta que no exista la resolución de fraccionamiento, el ejecutor no va a suspender la ejecución. Entonces hay que tomar en cuenta, una vez que ya emite la resolución, naturalmente ya da por concluido, que ya básicamente se está extinguiendo ese proceso. Entonces yo tengo que pagar mi fraccionamiento, ya se levanta mi cuenta y yo puedo realizar actividades normales. Pero tiene que existir una resolución de fraccionamiento. O que existe una resolución de prescripción. Imagínense que hay un proceso que está en esas circunstancias y recién el tribunal fiscal resuelve que se cae prescrito todo. Entonces, ¿se puede suspender? Sí se puede suspender. ¿Se puede concluir el proceso? Sí se concluye. Pero son pocas opciones legales que la ley le concede a la ejecutoría. Esa es la ventaja que tiene. Esa es la ventaja que tiene frente a otros tipos de actos contractuales, ¿no? Si hay acciones judiciales, la mayoría de las personas pues, tenemos que ir al Poder Judicial. Los ejecutores coactivos no requieren ir al Poder Judicial. Entonces ellos que emplazan y embargan. Ese es su modo de vida, emplazar y embargar al contribuyente. Entonces, lo que sí tiene que cumplir es que si ha cumplido con las garantías al debido proceso. O sea, si la instancia pertinente es la ejecutoría, si ha notificado la resolución de ejecución coactiva, si lo ha ejecutado de manera correcta, y una vez que cumple con esos requisitos, embargan. Son muy prácticos. O sea, entonces hay que tomar en cuenta que lo mejor es no meterse con la ejecutoría coactiva, ¿no? O sea, fraccionarlo o evitar que el proceso llegue a esa instancia. Evitar que el proceso llegue a ejecutor coactivo, porque ya el ejecutor coactivo la ley le es muy beneficiosa para ellos. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Doctor, buenas noches. Espinosa Ibar, me tenía una consulta. A ver, señor Digamos, Espinosa. tengo un caso, bueno, quería que me abriera un poco más el tema. Le planteo un caso. Hay una persona que pertenece a una sociedad, a una SAC, en este caso, y esta persona ha incumplido sus obligaciones tributarias en distintas modalidades que podría ser, no sé, deudas crediticias, de su persona también pertenece a una EIRL, y distintas deudas que le puedan llevar a una cobranza coactiva. Pero esta persona pertenece a una SAC. ¿Cómo afectaría esta cobranza coactiva a esa SAC a la cual no fue parte de ese incumplimiento de obligaciones? Ya, vamos por partes. Ustedes saben que existe persona natural y existe persona jurídica. Entonces, naturalmente que las responsabilidades como persona natural responden con los bienes que tienen, ¿no? Los bienes personales al respecto. Y la responsabilidad por los bienes como persona jurídica responden hasta el monto de las acciones, si es una sociedad anónima cerrada, o participaciones, es una sociedad de responsabilidad limitada, y esa sea la modalidad de acciones, siempre y cuando las responsabilidades es amparado por ley. En sociedades mercantiles, en la mayoría, no en todas, la responsabilidad es a los bienes y capitales que tiene la sociedad mercantil. ¿Estamos claros? Si hay 1.000 soles en acciones, los acreedores o el mismo Estado o la SUNAT puede ir hasta ese monto. No puede afectar a los bienes como persona natural. Ese es el primer aspecto central. Entonces, si son deudas de la persona jurídica, no son deudas de la persona natural. ¿Estamos claros? Son deudas de la sociedad mercantil. Entonces, y la sociedad mercantil están representados por sus gerentes. La responsabilidad tributaria de la sociedad mercantil. Entonces, ¿la SUNAT puede hacer la vida imposible? Sí, pero ¿a quién? A la sociedad mercantil. ¿Estamos claros? Entonces, hay que tomar en cuenta la característica. O al menos, que a veces sucede que los bancos, al momento de dar un crédito a la sociedad mercantil, le dicen, bueno, garantízame con un pagaré como persona natural. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Las responsabilidades de las deudas tributarias, naturalmente, determinan la predisposición a qué actos se realizan, como persona natural o como persona jurídica. Entonces, si es como persona jurídica, naturalmente, y no cumple con las obligaciones tributarias o las obligaciones a los acreedores o las obligaciones a la AFP, dichas entidades pueden hacerle la vida imposible, pero para los bienes de la sociedad anónima cerrada, ¿no? O la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Estamos claros? Ese es en el caso de deuda. El problema es si se comete un hecho delictivo. Si pongamos un gerente de una empresa comete un hecho delictivo, ahí las respuestas no son solo con los bienes de la sociedad mercantil, sino el momento de la responsabilidad es personalísima. Puede ir preso el gerente correspondiente y pueden afectar sus bienes como persona natural. Esa es la única predisposición, pero las cosas son bien centradas. Si se han realizado todos los actos correspondientes como sociedad mercantil, no tiene por qué afectar sus bienes como persona natural. Ese es un elemento fundamental. Al menos que lo haya garantizado como persona natural. Que a veces sucede en los bancos, ¿no? Como sabe que la responsabilidad de las sociedades mercantiles y sociedad de responsabilidad limitada es limitada, entonces te dice, ya tú eres gerente, ya pues garantízame como persona natural. Ya es otra discusión. ¿Estamos claros? Ese es el elemento central. Ese es el elemento central de las sociedades mercantiles. ¿Alguna aclaración, alguna otra pregunta sobre ese tema? Profesor, una Sí, estoy consulta. escuchando. Y en ningún caso, ningún caso de empresa, SAC, SRL, en ningún caso, por una deuda, digamos, la SUNAT podría embargar o irse en contra de los bienes de los socios. ¿De los bienes como persona natural? Así es. No, imposible. Ninguna. Claro. A menos a menos que la obligación tienes un aspecto de responsabilidad, al menos que sea otro tipo de sociedades. Sociedades colectivas sin comanditas, que son sociedades mercantiles, hay un aspecto de responsabilidad por los bienes personales. Pero por eso ya nadie la forma. Entonces, la única manera que la SUNAT se vaya es que, o un acreedor se vaya, es que el gerente
es aval en un pagaré Garantizado. como persona Ya natural. garantizado. Claro, ahí garantizado. Ya, El acreedor ahí sí, y el acreedor no se va a ir con la empresa. La ley de títulos y valores permite al acreedor ahí tomar las dos opciones, o va al garante, pues, porque como persona natural se puede ir con sus bienes personales y puede ir a cualquiera de los dos. Entonces, la única manera sí, pero si está todo legal, y existen deudas, no puede meterse con los bienes como persona natural, ¿no? Estaría motivo para presentarse una acción de amparo, porque está vulnerando sus derechos a la propiedad, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que estoy dando, que hay un aspecto de legalidad o deuda tributaria. O sea, deuda tributaria, que existe la deuda tributaria. Ahora, acuérdense ustedes que también existe la figura de la consolidación tributaria, que es una manera de distinguir la propiedad. Esa consolidación tributaria es cuando en el caso hipotético de que pongamos un contribuyente fallece y le debe como 5 millones de dólares a la SUNAT, por decirlo así. Y la herencia es de $1 millón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las herencias pueden absorber las cargas, sí, siempre y cuando sobre el responsable hasta el monto que en materia de herencia. Entonces, si un hijo hereda patrimonio correspondiente del padre, y el padre hereda, en este caso, problemas con la SUNAT, naturalmente que el hijo solo responde, responsable, no contribuyente, hasta el monto que ha heredado. ¿Estamos claros? Si el monto mayor, en este caso, ya se extingue la obligación a ese respecto. Esa también es la única manera que se pueda transmitir, ¿no? Con relación a dichos aspectos. Pero la ley está clara, o sea, es una cosa es deuda tributaria, otra cosa es, en este caso, afectaciones a bienes como persona natural. Si no ha avalado como persona natural, así digan lo que digan, en nuestro país no existe el principio de prisión por deuda, a excepción de alimentos. Entonces nadie le puede hacer la vida imposible, ni la misma SUNAT. La misma SUNAT puede reclamar, puede pedir el embargo de la propiedad de la empresa, puede solicitar el embargo de las cuentas, o se puede llevar todo lo pertinente. Está bien, pues, pero es una deuda. No puede afectar a los bienes como persona natural porque no ha garantizado la obligación, ¿no? Y la responsabilidad de carácter jurídica es una responsabilidad por parte de la empresa, de las empresas frente a sus obligaciones o frente a terceros, ¿no? Entonces ya depende del acreedor, porque muchos acreedores saben esa figura, entonces te dice, bueno, te presto el dinero, pero garantízame como persona natural. Entonces ahí es otro cantar, pues. Ahí es otro cantar. Entonces ahí ya es un problema, ya es otro, ahí recién, en el momento que está garantizado, puede afectar sus bienes personales. Entonces, la norma es clara al respecto, ¿no? Doctor, una consulta, con respecto a los préstamos bancarios, ¿existe una afectación hacia el aval? Claro que sí, o sea, creo que ¿qué voy a hacer la próxima vez? Voy a poner el tema libre, o sea, no me molesta, pero es algo que deben saber, Miren, les pongo un ejemplo un poco irónico que siempre les digo a mis estudiantes de San Marcos, que enseño Derecho Empresarial en San Marcos. Viene, pongamos, su enamorada y le dice de mucho corazón, mi vida, aválame una letra, un pagaré. La respuesta es no. Viene un amigo de toda la vida y el ejemplo, aválame un pagaré. La respuesta es no. ¿Por qué, señores? Porque la ley de títulos y valores favorece de manera determinante al acreedor. Entonces, si usted va a avalar, naturalmente no ha tenido el beneficio del crédito, ¿no? Puede ser que pongamos hipotéticamente el obligado principal, que es el aceptante, se haya llevado todo el dinero y si lo haya malgastado o haya invertido en otros aspectos. Al momento de realizar, en este caso, al momento de que se realiza la acción cambiaria, que es la figura legal por medio del cual el acreedor exige el cobro correspondiente en las instancias del caso, y es el caso del Poder Judicial, ¿no? Acción cambiaria, en el momento que realiza, el aval tiene mucho a su favor. Más aún, va a investigarlo usted y va a investigar, en este caso, el obligado principal. El obligado principal es el deudor y usted es el aval. Entonces ve que pongamos, en el caso hipotético, el obligado principal del aceptante es una persona que tiene obligaciones, tiene deuda, no tiene buen trabajo. En cambio, el aval ve que es profesional de primera,
tiene gran éxito al respecto, no tiene problemas, entonces ¿a quién va a ser el cobro? A la Aval, pues señores. No se ha beneficiado, no se ha beneficiado. No se ha llevado el dinero, no se ha llevado el dinero. Y es el que va a responder por la totalidad de la deuda. ¿Es injusto? Sí, es injusto, pero fuiste Aval, pues. Ahora, después de que ya llegaste a pagar, puedes solicitar el emplazamiento de que para ver el obligado principal te puede reconocer el 50% de la responsabilidad. En otras palabras, nunca vas a solucionar el problema. Entonces, hay que tomar en cuenta, o sea, avalar un título de valores, no, ojos cerrados, no, porque hay mucho riesgo por medio. El acreedor tiene la opción, de demandar a quien él crea conveniente. Entonces, mire usted la figura, él cree conveniente mandar al aval porque está en mejor situación económica, tiene mejores remuneraciones, o ve que no tiene problemas, ve que está trabajando, lo busca en el Facebook, ve que tiene actividades, lo hago a él, pues. No me interesa el aceptante, yo en este caso hago la acción al que tiene más que perder, porque tiene una imagen para actividades comerciales, empresariales, y al que más me va a responder. Entonces, lo mejor es no garantizar, o sea, no meterse en ese tipo de aspectos, ¿no? Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Daniel Barreto. Una consulta, doctor. Barreto, por favor. En el caso de que, bueno, yo como persona natural soy notificado con una resolución ejecutiva coactiva, y bueno, estoy 100% seguro de que esta cobranza no aplica. ¿A qué entidad apelaría esta resolución? Ya, primero hay que tomar en cuenta una característica. ¿Por qué lo han emplazado? ¿Y quién lo ha emplazado? Pues tiene que basarse, en este caso, la pertinencia. O sea, si estamos hablando de una obligación tributaria, tiene que ser una ejecutoría coactiva de esa índole. Puede ser ejecutor coactivo de la SUNAT, ejecutor coactivo del SAT o ejecutor coactivo de la municipalidad. Basarnos en esos extremos, ¿no? Ahora, tiene que haber una resolución de determinación. O sea, tiene que haber un origen de la obligación tributaria. O sea, tienes que basarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, si usted ha pagado la obligación tributaria, lo único que tiene que solicitar es un escrito, conclusión correspondiente y acredita el pago correspondiente donde dice que no es materia de afectación. Entonces, a la misma ejecutoría, usted demostraría de que básicamente ya se encuentra cancelado la obligación tributaria, que usted lo realizó hace tiempo y lo toma en consideración. Para que exista un proceso, tiene que haber etapas previas. Entonces, en este caso, si a usted no le compete, no tiene por qué ser materia de afectación. Pero en el caso hipotético de que se está realizando en contra a las garantías al debido proceso, le está perjudicando, la ley te predispone presentar un recurso de queja al Tribunal Fiscal, instancia superior, que es para ver si hay una vulneración a los derechos respectivos. Eso podría ser la siguiente opción, si es algo del punto de vista tributario. El Tribunal Fiscal solo tiene un aspecto del punto de vista tributario. Si ya el proceso se encuentra extinto, o ya se encuentra y usted lo ha cancelado al respecto de cómo la documentación, bastaría con presentar un escrito a la misma ejecutoría manifestando que se debe dar por concluido porque usted lo pagó en su debida oportunidad. Y va a proceder, ¿eh? Porque ya sería una vulneración a sus derechos, ¿no? Al respecto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es su apellido? Cuello Juárez. Ya, señor Cuello. Una consulta, en el caso que haya un tema de tributos como empresa con la SUNAT y como primera instancia no estoy de acuerdo y deseo ir al Tribunal Fiscal porque no estoy de acuerdo por el tema de inconstitucionalidad, ¿cuánto tiempo es el que demora más o menos en que el Tribunal Fiscal me absuelva la resolución de dar una opinión y cuántos son los gastos que como empresa yo generaría aproximadamente, ¿no? Que gastaría para ese trámite? Ya, primer aspecto, que el Tribunal Fiscal no ve la primera instancia administrativa tributaria. Hay algunas posibilidades que ve en primera instancia cuando se infringe una disposición del punto constitucional, ¿no? Perdón, tributario.
O sea, ahí puede verlo, pero es que, o como el caso que le estaba manifestando en antes, ¿no? Se está vulnerando un proceso de resolución coactiva, entonces el afectado presenta su queja al tribunal fiscal, demostrando gravemente. Pero en lo que son instancias basadas en resolución de determinación, naturalmente tiene que respetarse las garantías al debido proceso, ¿no? Y se debe respetar la instancia administrativa tributaria. ¿Qué quiere decir? Tiene que emitirse una resolución de una intendencia si es aspectos tributarios, de una gerencia si es aspectos municipales. O sea, tiene que emitirse una resolución. Y esa resolución, naturalmente, tiene que ser materia de una impugnación. Entonces, la ley te faculta el hecho de presentar un recurso de apelación al tribunal fiscal, ¿no? Entonces, con relación a dichas afectaciones, la pertinencia es que tiene que cumplir con lo que señala la norma, ¿no? Un formulario correspondiente, si es persona jurídica, presentar la vigencia del poder, el recurso de apelación tiene que estar suscrito por abogado competente, tiene que adjuntar los poderes, como he manifestado, que es personalidad jurídica, ¿no? Comúnmente el proceso dura como un año, porque hay etapas previas, ¿no? Al respecto. Y el tribunal fiscal, los costos correspondientes dependen. O sea, ¿en qué sentido? Costos operativos que con relación a los gastos que usted va a incurrir con sus jurídicos, ¿no? El abogado que va a cobrarle, en este caso, las afectaciones respectivas, ¿no? De cuánto se va a realizar en la instancia respectiva, ¿no? Correspondiente. Ahora, los gastos con relación a ese proceso, el tribunal fiscal emite una resolución que da por terminada la vía administrativa tributaria. Entonces, al respecto, ya saben ustedes que cuando se emite la resolución que da por terminada la vía administrativa tributaria, ya saben ustedes que el tribunal fiscal ya no quiere ver su caso. El que lo va a ver es, en este caso, el Poder Judicial. Entonces, ahí tienen un plazo de 3 meses para irse a un juez contencioso administrativo o para presentar una acción de amparo. Para no entrar en confusión, para no entrar en una confusión. La norma es como un poliedro, o sea, que usted quiere solucionar un conflicto, tiene que recurrir a ciertas medidas o ciertos aspectos, ¿no? Cierta forma respectiva. Entonces, cuando la afectación es por un proceso administrativo tributario, el que te debe resolver la litis es el juez contencioso administrativo. Porque es la misma instancia, pues administrativa tributaria, juez contencioso administrativo. Pero si en la naturaleza del proceso se está vulnerando un derecho constitucional, en este caso, al hablar de un derecho constitucional que puede ser garantía del debido proceso, que puede ser en este caso el derecho de propiedad, que puede ser en este caso una vulneración al derecho constitucional, la acción pertinente es la acción de amparo. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la diferencia? Porque si usted va a un proceso contencioso administrativo, el que puede resolver en última instancia es la Corte Suprema, la sala respectiva de la Corte Suprema. Mientras que, en este caso, cuando es una acción de amparo, el que puede resolver en este caso es el Tribunal Constitucional. La diferencia es que si el proceso materia que se le está afectando está vulnerando un derecho constitucional, usted tiene todo el legítimo derecho de plantear una acción de amparo. Si hay una discrepancia de criterios al momento de realizar su pretensión con lo que pretende realizar la administración tributaria del tribunal fiscal, ahí no está vulnerando un derecho constitucional, está en discusión un aspecto de pretensiones. Ahí la pertinencia sería una demanda contencioso administrativa. Entonces, algunas acciones de amparo tienen ese elemento o esa característica. Creo que le narré la semana pasada el caso Richard, ¿no? Sí, sí, ingeniero, sí nos dijo. Ya, entonces, el caso Richard, pongamos, es uno de los precedentes en nuestro país, que es expropiación indirecta por parte del Estado. Entonces, ¿por qué surge como una acción constitucional? Porque el amparo protege la propiedad, y la propiedad está amparada en la Constitución. Entonces, si se está demandando una resolución de determinación, no hay una deuda por medio, la acción pertinente no es la acción de amparo, es una instancia judicial, porque se está discutiendo el monto de una obligación tributaria. ¿Estamos claros? Entonces, el proceso de amparo no lo va a ver. ¿Por qué? Se está discutiendo un pago de obligaciones tributarias. O sea, no va a conllevar, se va a ir la guía, como guía de frente a la demanda contencioso administrativo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
de que si hay un riesgo que van a embargar mi propiedad, y el proceso es básicamente contrario a las garantías al debido proceso, ya cambia la figura. Entonces, en este caso, la predisposición es en contra de las garantías al debido proceso y en contra de la propiedad o afectando la propiedad, naturalmente le hace un amparo. Entonces, ahí los lineamientos respectivos que puede realizar un contribuyente. Entonces, hay que tomar en consideración las esencias mismas de la naturaleza de los procesos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Edwin Soto le saluda. Dígame. ¿Qué tal? Una consulta más o menos similar a la pregunta anterior del compañero. Como usted ha mencionado en la clase pasada de todas las instancias que uno puede reclamar, pero también entiendo, como usted menciona, por el tiempo y por el trámite son también costos. ¿Se estima algún costo, digamos, que valga la pena llegar hasta la última instancia? Digamos, no es lo mismo una multa de 500 soles como una de 20.000 o 50.000 o 100.000, ¿correcto? Claro. Se podría estimar, oye, ¿vale la pena pelearse por 10.000 soles o 100.000 soles? ¿O no, no hay, digamos, un criterio para eso? Ya, les pongo un ejemplo. Depende de qué es lo que se está discutiendo. Y gracias por darme el sentido de la pregunta, ¿no? Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Estamos en el año 2021. Y póngase, la municipalidad le está emplazando obligaciones tributarias de 2017, 18, 19, 20, 21. Entonces están a punto de prescribir, pero le está emplazando y usted ve que los costos son muy exorbitantes porque se le ha generado mayor interés compensatorio, interés moratorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Tengo dos opciones, o pago o puedo alargar el proceso para solicitar una amnistía. ¿Estamos claros? Entonces puede verse el caso de que básicamente me conviene alargar el proceso y espero una amnistía. Se aparece la amnistía por medio del cual se exoneran obligaciones de tal año, tal año, yo me desestimo del proceso y básicamente me acojo a la amnistía. Ejemplo, ¿cuándo ha sido esto? Esto ha sido el 2018, sí, 2017. Salió un comunicado de la SUNAT por medio del cual existía amnistía tributaria de los años 2007, 2008 y 2009. Entonces, aquellos procesos que están en discusión o están en litis, en este caso, me conviene hubiera alargado el proceso y naturalmente cuando sale la amnistía, yo me acojo a la amnistía y ya me evito el pago correspondiente a las obligaciones. Entonces, de acuerdo a qué es lo que se pretende, ¿no? Si estamos tomando en cuenta que es una resolución de terminación o una multa de manera exorbitante, y usted sabe que por el momento no puede pagarlo, porque no va a poder pagarlo, o por último no va a poder ganar el juicio, pero capaz va a pensar, de acá 3 o 4 años, lo puedo coger, ¿no? Me acojo, en este caso, veo que cambian las circunstancias y me conviene hacer la litis respectiva porque sé que más adelante voy a tener un mejor financiamiento, voy a tener mayores ingresos y ahí recién puedo pagar la obligación. Entonces depende cuál es el pro y el contra de lo que pretende la empresa. Entonces, acuérdense ustedes que esto, bueno, deben saberlo, ¿no? Que siempre hay un criterio de gradualidad por parte de las administraciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Que la gradualidad permite que básicamente exista una exoneración del 90 o del 80% de una sanción, de una multa, de una obligación tributaria. Entonces, a veces, por decirte, ¿qué es lo que hace el contribuyente? No le conviene pelear, se acoja al criterio de gradualidad y paga el 10% de la sanción respectiva, ¿no? Entonces, hay esos criterios correspondientes que la ley favorece. Entonces, ¿hasta qué punto le conviene? Depende cómo es la situación de la empresa, ¿no? Puede ser que el ánimo, por el momento, como están las circunstancias, no quieren fraccionar una obligación tributaria porque la situación del COVID, no hay una estabilidad, hay mucha incertidumbre económica. Entonces, no es el momento para aceptar el pago de fraccionamiento. Entonces, puede ser que yo litigue y al litigar estoy suspendiendo las ejecuciones, no me van a ejecutar. Entonces, ¿más adelante lo voy a hacer? Sí, más adelante lo voy a hacer. Entonces, puede ser que en ese caso me convenga realizar, en este caso, las acciones correspondientes hasta la última instancia. Por última instancia, puede ser que sea 4 o 5 años y cambie las circunstancias. Pongamos el caso de la Telefónica. Tantas décadas, tantos años que han estado discutiendo, al final se han ido para el Tribunal Constitucional y les ha dado la razón. A ellos les ha convenido litigar por todos estos años, si les ha convenido. ¿No es cierto? Porque al final el Tribunal Constitucional dice que hay una afectación a sus derechos constitucionales.
Entonces depende de qué es lo que pretende la empresa, ¿no? Y cuál es la posibilidad correspondiente. Mientras esté en litis, no va a haber una afectación al patrimonio del contribuyente. Pero naturalmente hay que ver qué es lo que se pretende y cuáles son los elementos de realizar la instancia administrativa tributaria, ¿no? Porque puede ser años que estén discutiendo. Entonces hay que tomar en cuenta esa validez. Hay que ver también el nacimiento de la obligación, ¿no? Puede ser que sea una multa pequeña o algo no tan oneroso, que más barato le va a salir pagar la multa o pagar la determinación a pagarle al abogado. Entonces, tienes que ver pro y contra, pues, ¿no? Entonces, capaz es una obligación de 3.000 soles, y usted, el abogado le está cobrando 2.500. No le conviene, pues, porque esto va a alargarse y no se va a solucionar con la controversia. Capaz en este caso hay que tomar en cuenta la naturaleza de lo que se pretende y las afectaciones tributarias que son, ¿no? Entonces hay que analizar mucho esos aspectos de coyuntura, ¿no? Gracias, doctor, gracias. ¿De qué? El caballero que preguntó, ¿su apellido? Edwin Soto, doctor. Soto. Ya. Entonces, acabo de reforzar un concepto que es con relación al acto administrativo tributario, que es lo pertinente a la nulidad y anulabilidad. Esto es claro en un acto administrativo tributario. ¿Por qué? Porque un acto es nulo cuando se está actuando contra los elementos esenciales que señala la ley. ¿Qué estoy queriendo decir? Ejemplo, la SUNAT emplaza a un contribuyente por una obligación del impuesto predial del autovalor. ¿Lo puede hacer? No lo puede hacer, porque no es la entidad competente para dicho emplazamiento. O la municipalidad del distrito de San Miguel le está emplazando por una obligación a un contribuyente en Magdalena. No lo puede hacer, porque no es la pertinencia del caso. Entonces hay que tomar en consideración las características de los actos materia de nulidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te determina? Ciertas características, ¿no? Cuando sea señalado por un órgano incompetente, ¿no? O cuando esté en contra de la Constitución, las leyes y otros. Ejemplo, ¿no? Eso en contra de la Constitución, las leyes y otros, le puedo poner un ejemplo. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y México, pongamos. Es un tratado de libre comercio que viene del año 2012. ¿Cuál es la figura? Imagínense que, pongamos, la SUNAT quiere emplazar a un contribuyente para el pago de sus obligaciones tributarias. Pero un momentito. Por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y México, a partir del año 2014, los productos peruanos y los productos mexicanos no pagan aranceles, arancel cero. Entonces, si la misma SUNAT quiere realizar un emplazamiento al contribuyente y quiere hacer efectivo el impuesto selectivo al consumo por ciertos productos, naturalmente, y no tomando en consideración la pertinencia de un tratado de libre comercio, se estaría yendo a una vulneración, porque los tratados tienen el mismo rango constitucional. Al firmar un tratado de libre comercio le está dando el mismo rango constitucional. Entonces, no puede una entidad administradora tributaria ir de manera coercitiva porque tiene que respetar la Constitución y los tratados respectivos. Entonces, hay una exoneración cero a partir del año 2014. Entonces, yo puedo traer de México y los mexicanos pueden ya traer productos y necesariamente no están obligados a pagar los aranceles respectivos. Entonces, igual, cuando se omite cualquier otro requisito de la ley, o cuando una observancia total del procedimiento regular, o sea, imagínense que la primera instancia administrativa tributaria de una municipalidad le emplaza una resolución de determinación, una resolución de multa, y al día siguiente lo manda al ejecutor coactivo. No puede hacerse, pues. Tiene que esperar el plazo para la reclamación. Entonces, naturalmente que hay que tomar en cuenta las características, se debe cumplir con la observancia regular del proceso respectivo. Entonces, todo esto, cuando los actos tienen esa esencia, que no cumplen lo que señala la ley, son actos nulos. Son actos nulos, no tienen efectos legales, pero si naturalmente esos actos nulos pueden ser materia de una resolución aclaratoria respectiva, ¿no? Entonces, acá el artículo 109 del Código Tributario te realiza, ¿no? Órgano incompetente, ya he manifestado, cuando una municipalidad quiere hacer un emplazamiento. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Hay algunos distritos que tienen zonas en controversia. Le pongo un ejemplo.
en Magdalena y el distrito San Miguel tienen un área en discusión, ¿no? Igual, Cieneguí y Pachacamac también creo que tienen un área en discusión. Entonces, ambas municipalidades realizan funciones de competencia en los distritos que están en discusión. Pongamos, yo viví en Magdalena. Básicamente había una zona en conflicto. Entonces, usted veía que la municipalidad de San Isidro pasaba su camión de limpieza en la zona de Magdalena. Y viceversa, el camión de Magdalena iba a la respectiva zona. Entonces, ambas municipalidades prestaban servicios. Qué raro es eso, ¿no? Entonces, el problema es cómo hacer por la cobranza, pues. Porque si hay una discusión correspondiente, ¿a quién va a pagar el contribuyente? ¿Va a pagar a Magdalena o va a pagar a San Isidro? Entonces, era una discusión jurídica al respecto. Entonces, si no pagaba, entonces, ¿qué? El ejecutor de Magdalena que va a embargar, pero si estás pagando a San Isidro, que el ejecutor de la municipalidad contraria te va a embargar. Entonces, ahí es un aspecto de discusión jurídica, ¿no? Legal, ¿no? Entonces, felizmente que se han suspendido los pronunciamientos al respecto, pero la Municipalidad de Lima ya tiene que resolver esa zona, ¿no? Darle la predisposición de para qué distrito para qué distritos tienen la competencia correspondiente para no evitar cualquier tipo de sanciones a futuro, pues. Entonces hay que tomar en cuenta. Por eso la norma es órgano incompetente. O cuando se establezca infracciones o sanciones no previstas en la ley, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes de algo, el principio de legalidad es trascendental. Debe existir, en este caso, una ley para la determinación del punto de vista de un tributo, o sea, de algún marco legal. La existencia es como el amparo del artículo 64 de nuestra Constitución, principio de legalidad. Entonces, tiene que haber el nacimiento de una ley para la creación de un tributo. Entonces, si alguien aplica sanciones no previstas en la ley, naturalmente no puede tener su aspecto de legalidad, porque tiene que existir la norma respectiva. Ya. Anulabilidad de los actos tributarios. El concepto de anulabilidad es una percepción muy interesante en el derecho, porque es una percepción muy interesante. Porque son actos que nacen con un vicio, pero se pueden formalizar, se pueden convalidar, ¿no? Entonces, el ejemplo típico en este caso es que básicamente se emite una resolución de determinación, que es una resolución creada por un funcionario, administrador tributario, donde se le está emplazando una obligación en un periodo determinado, un tributo, una base imponible, una tasa, una cuantía. Entonces, se emite esa resolución. Pongamos, en el caso hipotético que se han omitido ciertos datos, como periodos correspondientes, o base imponible, o la tasa, ¿no? Se ha omitido. No es que el acto sea nulo, sino es un acto anulable. Se puede emitir una nueva resolución y básicamente se subsana y se convalida el acto. Mientras que lo pertinente a la nulidad es que al no tener vida, al no cumplir con los elementos esenciales amparados en la ley, se extinguen todos los efectos legales. Entonces, mientras pongamos hay un emplazamiento de una autoridad incompetente, al momento que plantea la nulidad, se deja sin efecto y se extingue toda la acción correspondiente. Pero en lo que es anulabilidad, se está convalidando, en el ejemplo que estoy dando, por una resolución. Entonces, no es que se extinga, en este caso, el emplazamiento, no. Se convalida y básicamente al convalidarse tiene todos los efectos legales. Entonces, es el ejemplo. Se emite una resolución de determinación o una resolución de multa donde hay una omisión de algún dato señalado por ley. Entonces, la administración tributaria se percata de ello, emite una nueva resolución en la cual le está dando por ratificado o está convalidando la resolución anterior. ¿Estamos claros? Mientras que la nulidad no, la nulidad te extingue, ya te mata, no tiene efectos legales, no tiene vida propia. Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta dichas características. Igual, otro caso de anulabilidad es cuando la inobservancia de la jerarquía entre dependencias o funcionarios. Ejemplo, una resolución de determinación, pongamos, lo tiene que... No, miento. Una resolución de... Si quiere imitar una resolución de intendencia, ¿ya? O sea, una resolución de reclamación
para solucionar la instancia respectiva, se va a emitir una resolución de intendencia. Y la resolución de intendencia lo tiene que firmar, en este caso, el intendente, que es un funcionario. Pero por una cuestión de descuido, lo firma no el intendente, sino lo firma su adjunto, que no tiene facultades para hacerlo porque no se ha ido la formalidad correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Si hay una inobservancia a la jerarquía de las resoluciones, se puede subsanar. Sí se puede subsanar, o sea, se percatan del hecho, se emite una nueva resolución, y en la cual firma, en este caso, el intendente, y básicamente continúa con el proceso. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que nace como un vicio, pero se puede convalidar, se puede solucionar, y tiene todos los efectos legales correspondientes. Doctor, una consulta. Sí. Una vez en uno de los locales de mis padres, un señor estaba trabajando en la parte del retiro y vino la municipalidad y lo sancionó, lo multó, pero con el número del local de mis padres, pero estaba a nombre del señor la multa. ¿Eso afecta al terreno o al local de mis padres o no? No, pero ¿cómo ha sido el emplazamiento? O sea, el señor estaba trabajando adelante del local, pensando... Ya está bien, pero ¿hay una identificación del local de su padre o a su padre? Sí, tiene una placa y dice el número del lote, todo. No. La infracción, ¿está a nombre del contribuyente o a nombre de la empresa de su padre o a un pedido de RUC respectivo? No, el señor ha dado su nombre, pero la chica que ha llenado la multa ha puesto la dirección de la casa de mis padres. Hacer una devolución, pues. Hacer una devolución. Porque ahí el caso es que básicamente el momento que se identifica, tienen que uno de los elementos fundamentales cuando hay una multa es la identificación o la relación de por medio. Entonces, si bien es cierto, el señor puede ser que haya trabajado al respecto, tiene que haber un emplazamiento correcto, una notificación correcta. La multa no ha debido ser al señor, ha debido ser, disculpe la expresión, a su señor padre. Y entonces, ¿se puede anular eso o no? Tiene ahí mi teléfono personal, llámeme y ahí vemos la figura. Pero hay que ver los plazos, ese es el asunto. Hay que ver los plazos. ¿Hace cuánto ha sido? ¿Dónde se encuentra la multa? ¿En qué Eso ha sido hace 2 años y medio más o menos. Como la multa estaba el nombre del señor, ya no nos llevó más notificaciones. No sé si la municipalidad se habrá olvidado o no. No ha llegado nada al respecto, ¿no? No, ya no ha llegado nada ya. Solamente le notificó ese rato y de ahí ya no llegó nada más. ¿Qué puede ser por ello? Pues porque no ha identificado al contribuyente. Ya. Entonces, ya han pasado 2 años y es difícil que el proceso se haya reabierto. Entonces, si no han tenido un tipo de problema, tienen que notificar. Si en el caso hipotético notifican, porque a veces sucede, ya me pasa la voz y solicitamos una devolución, porque tiene que identificar al contribuyente, pues. O sea, es como ejemplo, ¿no? Cualquiera puede dar una dirección. Cualquiera puede dar una dirección. Usted en argumentos jurídicos, no tengo nada que ver, no lo conozco y punto. Porque no solo es emplazamiento, sino tienen que identificar al contribuyente, como el RUC, identificar que la licencia respectiva, qué local comercial es, al respecto, ¿no? Entonces ahí había una negligencia por parte del policía municipal, ¿no? Que ahí ya, claro. Usted está acá, ya, ¿para quién trabaja? Ya, entonces ahí realizan el emplazamiento. Para la conducta, porque la conducta sancionadora es, disculpe, no es el señor, es a su padre, no que es el que está administrando el local o está viendo las actividades. Pero al no realizarse de esa naturaleza, usted tiene un argumento legal para solicitar una devolución, pues, ¿no? ¿Quién es ese señor? Yo no lo conozco, no se acredita. Entonces, ahí, por eso puede ser que no haya avanzado el procedimiento, porque no había una identificación plena del contribuyente. Entonces, pone Juan Pérez Pérez, ¿quién es Juan Pérez Pérez? Pues. Tiene que haber una identificación plena. Doctor, muchas gracias. ¿De qué? Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Apellido, perdón, antes que me olvide. Apellido usted, Melisa Ludeña. Melisa Ludeña. Ya, y el joven el ingeniero que hizo la pregunta, disculpe. John de la Cruz. Ya. Disculpe, ingeniero, con respecto a la anualidad de los actos, usted mencionó con el tratado del TLC,
Tratado de Libre Comercio o el tratado que tenemos con México, ¿no? Ahí también se podría aplicar la anualidad de los actos. También podría aplicarse, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, que entiendo que ahí están 4 países, pues, ¿no? Entonces, incluido el Perú, México, Chile y no recuerdo el otro país bien. Ahí podría aplicarse esa anualidad. Sí, pero para central idea. ¿Qué es lo que sucede si pongamos, hipotéticamente, su profesor va a realizar una importación y exportaciones de productos a México, ¿no es cierto? Entonces, yo realizo actividades comerciales, pongamos de espárragos y palta, ¿no? Entre México y Perú. Pero me estoy acogiendo al Tratado de Libre Comercio. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que sucede si la administración tributaria me dice, usted es importador, entonces tiene que pagar, en este caso, y no ha declarado? ¿Y por qué no ha declarado estos importes que usted debe realizar con relación a sus afectaciones tributarias entre Perú y México? Vamos a emplazar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según un decreto legislativo, yo estoy en la obligación de pagar ciertos tributos, ¿no? Que puede ser, en este caso, un impuesto selectivo al consumo, un ejemplo. Y la administración tributaria me va a emplazar y me va a obligar al pago respectivo. Pero ¿cuál es el asunto? Que la administración tributaria no puede ir más allá de lo que es la Constitución, las leyes y los tratados. Entonces, ¿qué es lo que se...? Si yo no estuviese realizando actividades con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y México, y lo realizo, pongamos, con Perú, con Argentina, tiene todo el derecho la administración tributaria de emplazarme y de sancionarme. Pero si yo estoy realizando una actividad con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y México, que a partir del año 2012 me genera una serie de beneficios de exoneraciones tributarias, la administración tributaria no puede emplazar. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque estoy beneficiándome con un tratado. Entonces, las disposiciones legales que ellos tengan son a través de decretos legislativos. Y esos decretos legislativos no son más que la Constitución y un tratado que tiene el mismo rango de carácter constitucional. Por eso yo mi ejemplo, ¿no? En este caso, si hay un beneficio y ese beneficio me da exoneraciones tributarias, la administración tributaria no puede emplazarme para el cobro de los mismos. ¿Por qué? Porque hacia las disposiciones que tienen mayor jerarquía está la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Entonces, yo aplico esa disposición para buscar una serie de exoneraciones desde el punto de vista tributario. Más aún, declaro, en este caso, y en el pago de los montos, la exoneración es 0 para actividades comerciales entre Perú y México del año 2012 para ciertos productos. Está claro, porque creo que no expliqué muy detalladamente. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, ya te convengo. Claro, o sea, no es que naturalmente, si estamos hablando de un tratado, la Constitución 93 determina que es el mismo rango. Entonces, los tratados son documentos de carácter internacional que tienen una serie de anexos. Entonces, no solo estamos hablando de productos, sino estamos hablando de pagos de obligaciones tributarias, exoneraciones arancelarias, arbitrajes, discusiones de poder judicial. O sea, es un documento muy amplio, muy complejo. Entonces, en aspectos tributarios hay ciertos beneficios, porque una manera de promover las actividades contractuales entre Perú y otros países es en lo pertinente a las exoneraciones tributarias. Entonces, si el comerciante ve con muchos ojos el mercado peruano y más aún los beneficios que existen, y hay doble beneficio entre Perú y México y México-Perú, y más aún, México es un monstruo, pues nos lleva, disculpe la expresión, 10 veces más de territorio y 10 veces más de población. Entonces, ¿nos conviene ir a ese mercado? Sí nos conviene ese mercado. Entonces, la presión tributaria, tanto para el fisco peruano como para el fisco mexicano, va a ser distinta porque no va a disponerse de sus normas, sino va a generar un aspecto del punto de vista constitucional del tratado. El tratado tiene todos los efectos legales en ambos países. Ahora, con relación a la forma de notificación, esto lo hemos mencionado, que es en este caso por correo, cuando básicamente se hace en el domicilio del deudor.
por comunicación electrónica cuando se hace por fax, por correo o cualquier elemento de comunicación, ¿no? Electrónica. Por constancia administrativa, cuando el contribuyente va a la administración tributaria para cualquier tipo de asuntos, o va para especificar y le dan un recibo correspondiente de dichos aspectos, ¿no? Por cedulón, que es básicamente pegas un cedulón en la puerta y dejas por debajo del bien inmueble, por debajo de la puerta, las documentaciones respectivas. Por notificación del diario oficial peruano, ya sabe usted que se hace a través del, al tener desconocimiento del domicilio fiscal, se hace a través del diario oficial peruano, por medio del cual está cumpliendo con la formalidad. Todo debe ser notificado para pasar a la siguiente etapa. Entonces, básicamente, se está cumpliendo con la notificación en el diario oficial peruano para continuar con las apreciaciones de esta índole. Y la notificación tácita es cuando el contribuyente, por la conducta que realiza, se da por enterado del aspecto, ¿no? Presenta un trámite que da por conocimiento de que tiene conocimiento del proceso respectivo, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. En el caso de las notificaciones que acaba de decir, en el caso de la notificación que es vía web o el diario peruano, un ejemplo de qué obligaciones tributarias se notificarían a través de ese medio y digamos, a partir de cuándo surtir efecto, ¿no? O sea, a partir de cuándo, digamos, se contabilizan los plazos en ese caso. Ya, le pongo un ejemplo. Va al domicilio de una empresa y no la encuentra. No la encuentra. Va una vez, va 2 veces, va 3 veces. No encuentran al contribuyente. Entonces lo declaran no habido. Pero acuérdense ustedes de algo, que hay un proceso administrativo tributario, que tengo que cumplir con toda la formalidad señalada en la ley. Entonces, ¿cómo le notifico que debe contestar un recurso de reclamación de 20 días hábiles si no tengo conocimiento de su paradero? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo publica en el diario oficial peruano. O sea, publicada la resolución en el diario oficial peruano, se da en este caso, se hace la publicación correspondiente y a partir del día siguiente de la notificación se comienza a correr el plazo respectivo. Entonces, si yo quiero pasar a la siguiente etapa, porque puede verse el caso que haya propiedades en la empresa, ¿no? Entonces, imagínense que haya propiedades o afectaciones que la SUNAT quiera ejecutar, ¿no? Entonces, yo paso a la siguiente etapa, porque espero la notificación por el diario oficial peruano, espero el plazo correspondiente, no me presentaron un recurso de reclamación, entonces el expediente va al ejecutor coactivo. Y el ejecutor coactivo cumple con lo pertinente a su tutoría. Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta las características. O sea, si quiero pasar a una de las etapas, la ley predispone que como garantía del debido proceso debe notificar. Si no lo ubicas, la norma es muy práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una publicación en el diario oficial peruano y ahí se da por notificado, ¿no? Entonces, cumple con esa formalidad y ahí pasa a la siguiente etapa, ¿no? Ya espero el plazo de la reclamación, nadie se realiza la reclamación correspondiente, entonces remito el expediente al ejecutor coactivo y él verá cómo van a ser los procesos de ejecución de ejecutoría, ¿no? Al respecto. Correcto, doctor. Otra pregunta que me hizo su apellido, perdón, su apellido. Ceballos. Ceballos, ¿no? Disculpe, ingeniero Sí. Ceballos. Sí, ya me respondió, o sea, yo quería saber, o sea, a partir de la notificación en el diario, de ahí corren los plazos, o sea, claro, sí. Claro. Ok, doctor, gracias. Ahora, es injusto, pero eso también esas disposiciones se hacen en el Poder Judicial, bueno, como medio de cultura general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos un ejemplo, ¿no? Muy típico. Yo me caso y mi esposa resultó siendo una bruja. Disculpen mi expresión, pero para clarificar el ejemplo. Entonces, al día siguiente o a la semana me corro, me desaparezco. ¿No? Y conozco al amor de mi vida, pongamos en la selva. Me voy a la selva, conozco el amor de mi vida y toda la figura. Y después de años quiero divorciarme. Pero no encuentro a mi esposa, porque ella sigue siendo mi esposa. O sea, la nueva relación que tengo en la selva es una sociedad regular. Porque no es, ni siquiera es ni siquiera es una unión de hecho, o sea, ni siquiera es, en este caso tiene reconocimientos legales porque es irregular, porque yo sigo casado. Entonces yo quiero realizar mi divorcio. ¿Cómo avanzo si la persona no lo ubico? Entonces hago, en este caso, una publicación en el diario oficial peruano.
Entonces hago la publicidad y entonces ahí se da por notificado. Entonces hay muchos actos en el derecho que cuando no encuentran las partes, la norma predispuesto de que se realice la publicación en el Diario Oficial Peruano y de ahí tiene los efectos legales respectivos, ¿no? Ok, doctor. Gracias. Ya. Ahora, forma de la notificación es en este caso notificación personal, que es cuando, pongamos, no sabe el domicilio fiscal del deudor, ¿no? Pero el deudor tiene su representante. Entonces, básicamente podemos acotar que el emplazamiento a su representante, que tiene un domicilio como persona natural, entonces pueden ubicarlo en su domicilio de persona natural, pero le notifican los actos de la empresa. Entonces, la ley predispone una serie de caminos con relación. Ya. En esta gráfica tengo un elemento de orientación. Y acá me estaban preguntando, ¿no? Contribuciones de SENATI, contribuciones de CENSICO. Entonces hay que tomar en cuenta que la siguiente instancia administrativa es el Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal es el que debe resolver la segunda instancia administrativa tributaria. Y en la gráfica ven una serie de tributos que son materia de administrados, ¿no? De órganos resolutivos, que son los encargados de ser la primera instancia administrativa con relación a aspectos tributarios, ¿no? La SUNAT, de ejemplo, el GB, ejemplo de impuesto selectivo a consumo. Gobiernos locales, impuesto predial, impuesto de alcabala, y así sucesivamente. Ahora, acá pongamos, en este caso, vamos a mencionar un papel muy determinante, porque creo que es necesario ver las facultades que la ley le da a la SUNAT. Entonces, podemos acotar que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es la SUNAT, es una institución pública descentralizada del sector de economía y finanzas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que básicamente las circunstancias que señala la ley para su ejercicio y sus funciones, y tiene mucha personalidad jurídica de derecho público. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de personalidad jurídica de derecho público, se está hablando de que hay sí muchas libertades, autonomías que tienen en economía, administración, funcional, técnica y financiera. Entonces, si bien es cierto, es un organismo que tiene una función descentralizada, pero la misma ley le ha dado mucha autonomía para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ese es un elemento muy marcado con relación a la SUNAT, ¿no? Esta es una estructura con relación. Y ahora, con relación a las administraciones tributarias locales, debo tomar en consideración, hay un elemento que es muy marcado, y eso debe ser como un aspecto de clarificación. ¿Qué sentido? Pongamos, cuando se crea una ley, un tributo, naturalmente tiene que haber una ley previa. Ese es un elemento fundamental en el derecho. La existencia de un tributo debe existir conforme a una disposición legal. Hasta ahí no hay ningún tipo de discusiones. Pero si yo quiero modificar una ley, tiene que ser lo que permita la misma norma. ¿Qué estoy queriendo decir? Básicamente que el título preliminar y el artículo 52 del Código Tributario de la misma Constitución manifiesta de que hay instancias como realizar las modificaciones. Entonces, los impuestos básicamente los impuestos que, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, o el impuesto a la renta, o el impuesto a los juegos y apuestas, tienen que ser modificados por las disposiciones que fueron creadas, o una disposición de mayor rango. ¿Eso qué permite? Que si el nacimiento de los impuestos comúnmente se hace por un decreto legislativo, la modificación del impuesto tiene que ser por una disposición del mismo rango. Ese es un elemento fundamental. Y cuando estamos hablando de un impuesto, se está basando sobre un decreto legislativo. Ejemplo, la municipalidad de un distrito, a través de una ordenanza, ¿puede modificar un impuesto? No. No lo puede hacer, porque no tiene la jerarquía respectiva. Las modificaciones de los impuestos se basan sobre decretos legislativos, y los decretos legislativos los emana el Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo que también se puede tomar en consideración? Hay otro tipo de tributos como son las contribuciones y las tasas. Las contribuciones de mejoras o las tasas con relación a incremento de servicios, ¿no?
por decirte un ejemplo, una tasa de licencia de funcionamiento, o un permiso por servicios de taximotos, ¿no? Taximotos, los taximotos que están en los distritos tienen que pagar una tasa. Entonces, esas modificaciones, que son contribuciones y tasas, sí lo puede realizar los gobiernos locales. Hay que tomar en cuenta las características del caso, ¿no? Ahora, ¿qué tributos son los que administran, en este caso, una municipalidad? Básicamente hay que tomar en cuenta el predial, apuestas, juegos, alcabala, espectáculos no deportivos, patrimonio vehicular. Entonces, hay que tomar en cuenta que son los tributos que tienen potestades de administración por parte de la administración tributaria. Y acá me voy a quedar en facultades de la administración tributaria. Voy a dar 15 minutos para que vayan, comen algo, vayan a los servicios, y a las 8:15 continuamos con la clase. Ok, gracias, ingeniero. Doctor. No se preocupe, no, ya no me molesto, no me molesto. Continuando con la clase, debemos acotar una de las características que corresponden al derecho tributario. Acuérdense ustedes que el derecho tributario tiene una característica muy marcada, que es un derecho público, ¿no? Al ser derecho público, básicamente el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado. Y el Estado básicamente tiene un papel preponderante en el ejercicio y en el desarrollo del derecho público. O sea, la ley le permite realizar, en este caso, las obligaciones tributarias hasta de manera coercitiva, ¿no? Entonces, hay que tomarse en consideración, ¿no? Entonces, ese vínculo jurídico que existe entre el contribuyente y el Estado, representado por su sujeto activo, las entidades que representa, naturalmente permiten actuarlo de manera coercitiva. Entonces, si hablamos de entidades, tenemos que hablar las facultades de administración tributaria, que tiene en este caso las instituciones que representan al sujeto activo, ¿no? Puede ser la SUNAT, puede ser el SAT, puede ser la municipalidad en sí. Entonces, tienen facultades que la ley le faculta, ¿no? Disculpe la redundancia, que el mismo Código Tributario lo determina. Entonces, el Código Tributario, y ahí están, ustedes pueden apreciar, las disposiciones legales permiten una serie de facultades muy señaladas por la ley, como facultades de recaudación, facultades de determinación, facultades de fiscalización, facultades sancionadoras y facultades resolutorias, ¿no? Y voy a explicar uno por uno. Doctor, disculpe, no se mueve la pantalla. No está compartiendo. Sí. Hoy no estoy compartiendo. Ahora. Estoy compartiendo, pero no se ve, doctor. Comenzaron los problemas. Sí, no, simplemente deje de compartir y vuelva a compartir, me parece. Ya, a ver. Ya vamos a hacerle caso, ustedes son los especialistas en esta área. ¿Ahora lo ven? ¿Lo pueden apreciar? Todavía no se visualiza. Todavía no, doctor. ¿Por qué no se visualiza? Ya, comenzamos de nuevo. Lo señalamos. Ahora, aún no, doctor. Qué raro. Pues yo lo veo en mi pantalla. Pero
Yo voy a tener que actuar así. Vamos a ver. Facultad 2. A ver. La última vez. Bueno, voy a tener que explicarlo así, porque yo veo visualizado, pero no sé por qué ustedes no lo pueden apreciar. Si cierro estas cosas, un ratito vamos a buscar si... Bueno, realizaré mi locución, pues. Me disculpa el caso, no sé qué ha pasado. Pero naturalmente hay que tomar en cuenta una característica que la ley, el Código Tributario le faculta aspectos determinantes a facultades que están inversas en la ley, ¿no? Una de las cuales es la facultad de recaudación, que su mismo nombre lo determina. Está la pertinencia que tiene la administración tributaria de cobrar o percibir los tributos. Un ejemplo muy típico es lo que hace la misma SUNAT, por decirle, tiene convenios con ciertas entidades bancarias, el Banco de Crédito, el Banco de la Nación, para el pago correspondiente de obligaciones tributarias. Igual, algunas municipalidades tienen convenios con algunas entidades bancarias para cumplir lo pertinente a sus fines, a sus metas, ¿no? En este caso, hay dos predisposiciones, ¿no? La misma administración tributaria tiene un aspecto de efectuar el pago de manera directa o por convenio. Entonces, de manera indirecta es la que comúnmente se hace, ¿no? En el sistema bancario, en los cuales se puede contar con entidades del sistema bancario para el cumplimiento de las obligaciones respectivas, ¿no? Facultad de determinación. Hay que tomar en cuenta una característica trascendental. Al hablar de una facultad de determinación, conlleva a que la administración tributaria puede emitir una resolución, ¿no? Y esa resolución va a tener un emplazamiento de una obligación tributaria. Entonces, la resolución de determinación está amparado en el Código Tributario, artículos 76 y 77 de dicha norma. Lo que sí podemos tomar en cuenta de que si hay una discusión, el contribuyente puede presentar un recurso de reclamación, como saben ustedes, dentro de los 20 días hábiles. Ahora, también otra de las facultades de determinación está tomando en acotación con relación a la orden de pago. Entonces, acuérdense ustedes que la orden de pago, con su mismo nombre manifiesta, es que ya existe una deuda. Ejemplo, el contribuyente ha solicitado su declaración del impuesto a la renta del año pasado. Él ha declarado de manera virtual, en su clave SOL, ha entrado a su plataforma correspondiente y ha declarado, pero no cancelado. Entonces, cuando se le emplazan el pago correspondiente, no va a ser una resolución de determinación, porque ya presentó la declaración, va a ser una orden de pago, ¿no? Entonces, la misma norma predispone las facultades de determinación y la orden de pago. Ahora, ¿cómo se determina una obligación tributaria? ¿Cómo se determina una obligación tributaria? Hay dos elementos muy centrados, ¿no? Que puede ser por el mismo contribuyente que hace su declaración, ¿no? Pero también puede ser por aspectos de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, la SUNAT está en la predisposición de fiscalizar las circunstancias que tienen los contribuyentes. Entonces, él tiene por ley esa predisposición. Entonces, por iniciativa propia, ve sobre base de las declaraciones y emite una resolución de determinación. O también puede ser por la base de terceros, una denuncia de un tercero sobre un hecho en materia de afectación tributaria. Entonces, se va a tomar en cuenta el surgimiento de una obligación de esta naturaleza.
Ahora, ¿cómo se determina la obligación tributaria? Entonces hay que tomar en cuenta que cuando lo realiza el deudor es básicamente, le pongo un ejemplo, ¿no? Impuesto a la renta del año pasado, 2020. Entonces, aquellas personas que hemos realizado conducta de hecho generado, tenemos que realizar, pongamos en el mes de marzo de este año, presentarnos a realizar nuestras respectivas declaraciones. Entonces, ingresas con la clave SOL en el ambiente correspondiente, verificas si tu tributo está conforme y haces una declaración respectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El mismo contribuyente es el que ha realizado la determinación de la obligación tributaria. Entonces, básicamente, yo al declarar, tomar en cuenta si es la pertinencia de todos los recibos que ha existido con relación al año pasado, naturalmente he determinado el pago de mi obligación tributaria. Ahora, también, como hemos mencionado, la administración tributaria puede realizar, tomando en consideración la verificación del hecho generador. Ya saben ustedes que el hecho generador es la conducta positiva que realiza el contribuyente, ¿no? En el cumplimiento de una obligación tributaria. Es la conducta materializada en una responsabilidad tributaria respectiva. Entonces, se ha identificado el deudor, se ha señalado una base con relación al tributo correspondiente y se cumple con la obligación respectiva. Ahora, acá también hay una facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización tiene una característica muy marcada. ¿En qué sentido? El Código Tributario lo determina, artículos 61 y 62. Y eso corresponde básicamente a la inspección que puede realizar la administración tributaria, en todos los sentidos, ¿no? La SUNAT, el SAT y las municipalidades. Entonces pueden tomar en cuenta una predisposición y se crea en forma discrecional. ¿Qué quiere decir la palabra discrecional? A ver, seguro han escuchado en más de las facultades de discrecionalidad que tiene la SUNAT, ¿no? Entonces eso es lo que seguro han escuchado. El término de la discrecionalidad es con relación al principio, primero, del punto de vista legal. Entonces, el término de discrecionalidad está tomando en consideración las funciones que abarca dicha institución. Ejemplo, salió una disposición legal de aquellos contribuyentes que básicamente tenían problemas tributarios a partir de abril, de mayo, junio del año 2020, por las facultades de discrecionalidad y tomando en cuenta el aspecto de la pandemia, la Superintendencia de Administración Tributaria no va a realizar una potestad de fiscalización. ¿Qué quiere decir? Por la coyuntura del COVID y en vista de que hay disposiciones legales, en vista de las potestades que tiene la Administración Tributaria, no va a actuar de manera fiscalizadora frente al contribuyente, por la coyuntura que sucedió entre mayo, junio, julio y agosto del año pasado. Entonces, eso permite un aspecto de ceder un poco al aspecto coercitivo de los tributos, pero también esa facultad de discrecionalidad permite a la administración tributaria ir en contra de la conducta del contribuyente al no realizar el pago correspondiente de las obligaciones tributarias. Entonces, se ejerce en forma de discrecionalidad, o sea, el criterio de la administración tributaria puede ser presionando al contribuyente, pero también puede darle más plazo respectivo, tomando en consideración la coyuntura o las disposiciones legales respectivas, ¿no? Los principales problemas que se ven en el aspecto de la fiscalización es que básicamente se debe tomar en consideración las garantías al debido proceso. Entonces, la facultad de fiscalización no era como en la décadas pasadas. ¿Qué es lo que sucedía? Décadas pasadas, la administración tributaria podía caer en cualquier empresa. O sea, no había una formalidad, ¿no? Iba, solicitaba su fiscalización, se identificaba como funcionario de la SUNAT y las empresas tenían que darle todas las facilidades del caso. Entonces, eso era en décadas pasadas. Ahora es ya un proceso más práctico, ¿no? Hacen un emplazamiento, emplazan a la empresa y le dicen, vamos a realizar una fiscalización de sus impuestos, tales, de tales años, tales. Comúnmente el Código Tributario te permite que sean los 4 últimos años. Entonces, el emplazamiento te dice, quiero saber su tributo de tales años. Entonces, se supone que cuando realiza la fiscalización, ya el administrado te va a facilitar toda la documentación respectiva, ¿no?
entonces puede estar sujeto a una facilitación de las funciones correspondientes que debe tener el contribuyente. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Esa facultad de fiscalización conlleva a un desarrollo de las funciones que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, pero tiene que actuar conforme a ley. Ese es un elemento fundamental. El aspecto de la transparencia, la legalidad, tiene un elemento muy centrado. Ahora, de ese proceso de fiscalización, naturalmente, es inspección en el domicilio del contribuyente, puede darse el caso que nace dos aspectos muy marcados. ¿En qué sentido? Que puede ser que nazca una resolución de determinación, o una resolución de multa, o una orden de pago. Entonces, el correspondiente, la administración tributaria tiene esa potestad, ¿no? De informar, en este caso, al contribuyente a través de una resolución de determinación, o una resolución de multa, o una orden de pago. Entonces, ya depende el contribuyente de tener el legítimo derecho a accionar en las instancias respectivas y pueda presentar, en este caso, un recurso, una reclamación, amparándose en su derecho, ¿no? Con relación a las facultades sancionadoras, la primera clase expliqué, ¿no?, que las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente pueden ser de dos tipos de actos. Los principales o sustanciales, en este caso, que es el pago de la obligación tributaria. O sea, se va, en este caso, una entidad bancaria y realiza el pago respectivo, ¿no? Pero eso no es parte de todas las obligaciones tributarias que tiene. Es la obligación principal, es la obligación sustancial, ¿no?, que se le dice, ¿no?, el elemento central. Pero también existe, en este caso, obligaciones formales, que también pueden estar sujetos a multas en el caso de incumplimiento. Entonces, naturalmente que las obligaciones formales tienen una característica en el sentido de una infracción. ¿Qué viene a ser una infracción? Viene a ser, en este caso, una sanción que se le afecta al contribuyente por una acción dolosa o una acción culposa en incumpliendo la ley, incumpliendo la norma. La característica de la infracción es que conlleva a un elemento que puede ser una multa administrativa, ¿no? Pero naturalmente no es un delito cometer una infracción. Ejemplo muy típico: una persona se va a un estudio jurídico, un estudio contable, le hacen una serie de preguntas al profesional que le está atendiendo, al momento de la media hora, 45 minutos, básicamente se retira. Le pregunta sus honorarios y el abogado contable son 100 soles, le paga 100 soles y se retira. Minutos después vuelve a entrar al establecimiento, se identifica y es un funcionario de la SUNAT. Entonces, ¿por qué? Porque ha incumplido, en este caso, una disposición que está entre las facultades formales, que está entre el artículo 97 al 102 del Código Tributario. ¿Cuáles son? Que el momento que usted percibe un ingreso, está en la responsabilidad de emitir un recibo por horarios profesionales. Entonces, a dicho acto no se ha incumplido. Entonces, le va a corresponder una sanción respectiva, una multa. Entonces, esas potestades de sancionadoras está determinado a la ley y el Código Tributario lo determina. Entonces, básicamente, cada entidad tiene ciertas facultades amparadas en la norma y que genera cumplimiento que el contribuyente debe realizar. Del punto de vista formales, se puede decir descripción de RUC, emitir y exigir comprobante de pago, llevar libros y registros contables, presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria y otras obligaciones, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa predisposición, ¿no? Al hablar de las facultades sancionadoras, se debe tomarse en cuenta lo pertinente a el incumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Entonces, las obligaciones tributarias son sustanciales cuando es el pago de tributo
y formales cuando se realiza, están obligados a realizar las conductas y no lo realizan, motivo por el cual le corresponde una multa. Me quedo con la curiosidad de por qué no aparezco. ¿No aparezco? ¿No aparece el PPT? Aún no, ingeniero. No aparece, ¿no? No, ingeniero, sale oscuro la pantalla. Ah, ya sé por qué sale. Se lo juro. Qué cólera me da. Bueno, ya tendría que hablar con la... A ver si salgo... Un minuto, por favor. Voy a salir del... Voy a guardar y... PPT, voy a guardarlo. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Con relación a las facultades que está determinada en la ley, las facultades sancionadoras, podemos acotar que la ley te señala el cumplimiento de obligaciones, las sustanciales, que son el pago de obligaciones tributarias, y las formales, que es en vista a la predisposición que tienen las partes con relación al cumplimiento de obligaciones. Facultad resolutiva. Al hablar de facultades resolutivas, se debe tomar en consideración una característica respectiva, ¿no? Las facultades resolutivas tienen que tomar en cuenta la predisposición que existe en la ley para el cumplimiento de resoluciones o conflictos respectivos, litigios, ¿no? Pues acuérdense ustedes que básicamente hay una predisposición de un conflicto determinado. En ese conflicto determinado se debe solucionar la controversia en materia de acotación. Ejemplo de la facultad resolutiva en los procedimientos de reclamación. Se va a emitir la resolución respectiva con relación a dichos aspectos, ¿no? Las obligaciones de la administración tributaria. Hay tres tipos de obligaciones que conllevan a dichos aspectos. Ahora, ¿no parece? No, doctor, no se ve. Parece. Doctor, ahí dice que haga doble clic para habilitar el modo pantalla completa, dice unas letritas en blanco aparece. ¿Dónde hago doble clic? Yo soy ingeniero, no soy abogado, no soy ingeniero. Ustedes saben más que yo en este aspecto. Ingeniero, tal vez si sale de la sesión y vuelve a ingresar. Creo que ese es el problema. Su Zoom. Salgo de la sesión y vuelvo a ingresar. Y si no regreso... A ver, vamos a ver.
Y cerrar la ventana, el Zoom.